El RCP, también que les había mostrado ya, tiene peróxido de urea, que es el oxidante, el ácido es el EDTA, este peróxido de urea, obviamente como cierto grado de poder bactericida, y el carbowax. Ahora, ¿qué es el carbowax? El carbowax no es más que polietilenglicol, que es en la medicina lo usan como un laxante. Entonces, está clasificado en no iónico, es un poliéter. Ese es el carbowax, es el nombre comercial, pero el nombre genérico es polietilenglicol. Entonces, son productos que se utilizan para la técnica de conformación del conducto radicular. Vean este otro producto. Este ya es el ETA, el EDTA, pero C, ¿qué puede tener? Cetablón o puede tener cetrimide. ¿Y qué son esos? Son simplemente surfactantes. El cetrimide, ¿a qué familia pertenece? Aquí está. Es un amono cuaternario y pertenece a los cationos. O sea, inclusive para que el EDTA tenga una mejor acción en nuestro conducto, bueno, en realidad en nuestro fluido, en este mismo EDTA, se está usando un surfactante para bajar su tensión superficial. Miren este otro producto. Y las casas van creando así diferentes productos. Hipoclorito de sodio al 5.25% y tiene un surfactante, cetrimida. También tiene polipropilenglicol, que vendría a ser el alcohol. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí tenemos de todo. Tenemos un bactericida, tenemos el cetrimida que nos va a ayudar a bajar la tensión superficial y un lubricante, el hipoclin. Y bueno, estamos viendo algunas sustancias, algunos fluidos que se utilizan para coadyuvar a la irrigación. Ustedes mismos habían indicado que en algún caso han utilizado el alcohol. No hay mucha información, pero sí, miren, veamos este párrafo, dice, este tipo de soluciones se utilizan en pequeñas cantidades como irrigantes finales para secar el conducto y eliminar restos de otros productos utilizados durante la irrigación debido a su baja tensión superficial. Sabemos que el alcohol nos va a servir como elemento para bajar la tensión superficial. Y bueno, como último irrigante, podría ser para secar y bajar esa tensión superficial de las paredes dentinarias para que así de esa manera nosotros tengamos túbulos dentinarios y conductos, es decir, el complejo sistema de conductos radiculares abiertos para que pueda penetrar en cierta manera el cemento sellador. Se puede usar al 70-90% y se utiliza una pequeña cantidad. Puede ser de 1 a 2 ml por conducto. Entonces, ya viendo estos surfactantes, ya conocemos, bueno, existen diferentes clasificaciones para los irrigantes, pero ¿se pueden combinar los diferentes irrigantes que hemos visto? Pues sí. Habían ustedes también mencionando esta solución que se ha utilizado por muchas décadas, inclusive hoy en día es de uso por algunos profesionales, el hipoclorito de sodio más el agua oxigenada. Algunos autores nos indican que es para potenciar, ¿ya? Y generalmente esta, ¿cómo la usaba Grossman? Hipoclorito de sodio al 5% y, bueno, el agua oxigenada al 3%. Entonces, por sus características de agua oxigenada, efervescente, que ayudaba a eliminar las bacterias anaerobias y también eliminar restos de bacterias, células, etcétera, fuera del conducto por esa efervescencia que producía. Pero ustedes saben que se sigue haciendo investigación, se sigue
realizando trabajos donde tratan de, en algunos casos, apoyar o en otros casos descartar algunas, en este caso, algunas mezclas de soluciones. Miren este párrafo. Según Walton y Torabinejar, no existe ningún beneficio demostrado de alternar el hipoclorito de sodio con el peróxido, ya que esta combinación, debido a la liberación de oxígeno naciente, únicamente produce una acción espumante en el conducto. Bueno, esto desde 1997, es la opinión de ellos. Seguramente existen otros trabajos de investigación donde pueden decir lo contrario. Ahora, lo que siempre repiten los investigadores, ¿no? Es siempre bueno tomar en cuenta trabajos clínicos y no in vitro, porque trabajos in vitro hay por montones, pero clínicos no hay muchos. Ahora, podemos también combinar el hipoclorito de sodio con clorhexidina. Al combinar hipoclorito de sodio más clorhexidina, se ha visto que sus propiedades antimicrobianas se potencian, o sea, sí se puede utilizar. Ahora, díganme ustedes, les voy preguntando para que vayamos participando y bueno, todos le saquemos un provecho. Díganme, a ver, ¿qué opinan de esto? Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, doctor, te hablo Omar. Desde mi punto de vista, si es que ese párrafo es muy verdadero, como dicen Kurubilla y Kamat en 1998, si es que se ha demostrado científicamente es bueno, y yo, con experiencia sabemos que se forma la paracloronilina y etcétera, es cancerígeno, yo qué sé, pero es bueno, tiene pro y contra, ¿no? Pero si es que esa investigación está bien elaborada o bien hecha, yo lo podría, ¿no? Podría usar solo en la cámara pulpar de una necrosis pulpar, digamos, ¿no? En un diagnóstico, en una pieza, en un molar, ya en un molar que tenga una necrosis pulpar bien avanzada, para eliminar esa propiedad antimicrobiana, solo para la cámara, no jamás a los conductos. Lo inyectaría o lo lavaría jamás los conductos por sus propiedades de la formación de la paracloronilina. Perfecto. ¿Alguna opinión más? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctores. ¿Cómo están? Efectivamente, ¿no? Nuestro temor a la paraclorofelina. Pero igual, si no recuerdo, creo que hace unos 3, 4 años ya salió también un estudio donde se decía, ¿no? Que no hay una toxicidad ni tampoco un efecto teratogénico, más solo era la desventaja de tener, digamos, una capa que se producía que teníamos que nuevamente limpiar del conducto y que era un poco más difícil la remoción de la paraclorofetina a nivel de los conductos, pero que igual evidentemente había una potenciación entre ambos agentes. Entonces yo creo que de acá a un tiempo van a seguir saliendo estudios donde realmente vamos a tener un criterio más amplio y tal vez más preciso de lo que realmente deberíamos hacer o no hacer. Es lo único que opino en este momento. Perfecto. ¿Alguien más? Doctor, le habla José Luis. Doctor, en relación a la combinación de estos elementos, se está utilizando el efecto flash, o sea, para ver que no sea tan nocivo y demás, entonces se altera o se va alternando por esos productos para ir determinando por eso su uso en cavidades. Perfecto. Gracias. Ustedes responden a las diapositivas sus 3 opiniones sumamente valiosas y responden a las diapositivas que vienen a continuación. Ya, ahora, si bien este estudio es un poco antiguo, los nuevos estudios, miren, la verdad no he subido, debía haber subido algo con autores y año, que nos indican que sí realmente se potencia la combinación de estos. Pero, ¿cómo lo hacíamos? Aquí tenemos el hipoclorito, independientemente de la concentración que dice ahí. Y posteriormente utilizábamos clorhexidina o viceversa, si se dan cuenta, ¿no?
Miren, ¿yo qué les puedo decir de estos productos? Ustedes también escuchan webinars, escuchan charlas de diferentes autores. Uno te dice, no, yo la clorexidina no uso. Otro te dice que no, que prefiere utilizar simplemente clorexidina, ya no hipoclorito, y viceversa, ¿no? Otros simplemente hipoclorito. Otros prefieren combinarlos. ¿Qué nos decía la literatura, la supuestamente evidencia científica? Que no podíamos usarlos juntos, es decir, primero uno y después el otro, sino más bien en medio teníamos que utilizar agua destilada. ¿Por qué? Porque había ese precipitado que ustedes están mencionando, que es la paracloroanilina, PCA, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí era lo que nos indicaba, ¿no es cierto? Y bueno, aquí tenemos algunas características tanto del hipoclorito de sodio, de la clorexidina líquida y la clorexidina gel. Los tres son bactericidas. En disolución de los tejidos, sabemos que la clorexidina no es, más bien no disuelve los tejidos, el tejido orgánico, el hipoclorito sí. Toxicidad, el hipoclorito sí tiene, la clorexidina tanto líquida como en gel no tiene toxicidad. Los tres son lubricantes, sí, los tres son lubricantes. El barrido mecánico, el hipoclorito sí, la clorexidina sí, pero la clorexidina gel no. ¿Ya? Acción prolongada. El hipoclorito no tiene una acción prolongada. En cambio, la clorexidina sí, por su sustantividad. Y bueno, veamos lo que ustedes dijeron. Tal vez este video ya lo han visto, pero a ver, le echaremos otra miradita. Bien, entonces, ¿qué nos decía? Que no podíamos usar clorexidina y seguidamente hipoclorito de sodio porque se formaba ese precipitado llamado paracloroanilina. Pero, ustedes también lo han mencionado, últimas investigaciones, esta de marzo del 2016. Los análisis cromatográfico y espectroscópico mostraron que se forma un precipitado marrón, como hemos visto en el video, pero que no contenía paracloroanilina. ¿Se dan cuenta? Entonces, como también lo mencionó el doctor Walker, sí, tal vez el precipitado se pegaba o se adhería a las paredes dentinarias y bueno, dificultaba en cierto grado la siguiente fase del protocolo de endodoncia. Entonces, como les digo, la evidencia siempre y la ciencia van cambiando y modificándose constantemente. Estaba escuchando una charla de Enrique Jair Salas, un peruano, donde han hecho un estudio de la eficacia de la clorexidina, su poder bactericida. Y bueno, ellos mencionan, bueno, este trabajo con los autores que están acá mencionados, indican en relación al poder bactericida, o sea, ambas soluciones son muy buenas, por no decirles iguales. Obviamente que para disolución del tejido no, pero imagínense, o sea, ambas tienen un gran poder bactericida, no hay mucha diferencia. Por eso yo digo, hay otros autores, no sé, Lima Machado le gusta la clorexidina, a algún autor mexicano por ahí que escuché, no, para nada la clorexidina. Y miren este trabajo de investigación, es de este año,
de mayo del 2020. ¿Cómo vamos ahí? ¿Me están escuchando bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, doctor, se escucha perfecto. Ya, muy bien. Entonces, vayamos a otra mezcla, digámoslo así, de hipoclorito de sodio más quelantes. Veamos esta imagen donde hay un barrillo dentinario formado por la instrumentación. Y aquí tenemos un barrillo dentinario después en esa pared dentinaria donde no se ha eliminado por completo el smear layer. Y bueno, aquí no se está usando todavía EDTA, simplemente en la imagen derecha después de la irrigación. Y como decía la anterior diapositiva, sería ideal utilizar un EDTA o alguna otra sustancia. Aquí está. Miren, el EDTA no siempre se utiliza con hipoclorito. Algunos también lo utilizan como con clorexidina. Pero, a ver, vayamos aclarando las cosas. El hipoclorito de sodio y la clorexidina no tienen la capacidad de remover el smear layer. Entonces, tenemos que coadyuvarnos con algo. ¿Con qué? Con el EDTA. Y ahí ustedes ven la diferencia de cómo se puede ver en un microscopio electrónico después del uso del EDTA. Ahora, seguro también va a haber discusión entre el uso del hipoclorito de sodio y la clorexidina con EDTA. Los estudios que dicen que sobre todo el hipoclorito es el que elimina, o sea, después de haber utilizado el EDTA, se puede utilizar el hipoclorito de sodio para lavar y eliminar el smear layer que ha sido desprendido por el EDTA. Entonces, ahí está, hipoclorito de sodio, independientemente de la concentración. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Se debería usar una solución irrigante intermedia o no? Y les hago otra pregunta. ¿Podré usar EDTA antes que el hipoclorito de sodio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué saben acerca de esto? Sí. En alta natural sí se utiliza el EDTA, pero intermedio no. Generalmente con el hipoclorito se puede trabajar. Ya. Sí, ¿no? Pero, a ver, podrían utilizar... Ya, vayamos a la siguiente diapositiva. Por lo general, no hacíamos esto. O sea, utilizábamos hipoclorito, no usábamos una solución irrigante intermedia y utilizábamos EDTA. Pero, a ver, ahí está la capa residual, es la capa que nosotros, el smear layer que está dentro de los túbulos dentinarios, que pretendemos eliminar. No se olviden que, bueno, o más bien este smear layer penetra en los túbulos dentinarios 2, 3, 4 micras. Ahí está, el hipoclorito de sodio más el uso de agentes quelantes. A la fecha no hay irrigante que haya demostrado ser capaz de disolver el tejido orgánico y a su vez desmineralizar el tejido calcificado. O sea, no hay un irrigante que haga las dos cosas, disuelve el tejido y a su vez desmineralizar o descalcificar el tejido dentinario o el smear layer que esté ahí. Entonces, por eso se combinan sustancias. Conductos que fueron irrigados con EDTA seguido de hipoclorito de sodio, se observó que el barrido dentinario fue removido completamente. ¿Ya? Un párrafo como que antiguo, completamente, totalmente, no sé hasta qué punto. Y bueno, veamos a ver las imágenes. Uso de quelantes elimina la capa residual que se crea durante la conformación del conducto. Vistas al microscopio electrónico y miren, después de haber irrigado con EDTA. Una efectiva limpieza del EDTA, tanto líquido como
en pasta con 1 minuto de tiempo de trabajo, entre 1 y 5 minutos. Entonces, habíamos dicho que el EDTA podríamos utilizarlo entre 1, 3, algunos autores hasta 5 minutos. Más no. ¿Por qué? Porque va a producir una erosión en la pared dentinaria. Habíamos visto también otros productos que eran mejorados, debe ser una sal disódica, una sal trisódica, como el Repta. Y veamos esta otra imagen. Después de la irrigación con 5 ml de EDTA al 17% por 3 minutos. Entonces, sí, de verdad, se ve una mejor limpieza de la pared dentinaria. Podemos ver ahí los túbulos dentinarios limpios de barrido dentinario. Miren, vayamos viendo estos párrafos y entiéndanlos. Un reciente estudio demostró que después de 1 minuto de la exposición a 10 ml de EDTA fue suficiente para remover el barro dentinario, mientras que la exposición de 10, aquí era 10 ml, perdón, mientras que la exposición de 10 minutos causó excesiva erosión peritubular e intratubular. Este tipo de erosión se ha observado como resultado del uso combinado entre el EDTA con hipoclorito de sodio, más que del EDTA solo. O sea, ¿qué es lo que sucede acá? O sea, se irriga con EDTA y luego se irriga con hipoclorito de sodio. Pero el tiempo es 10 minutos, o sea, es bastante el tiempo que se ha utilizado el EDTA. Y luego utilizar inclusive el hipoclorito de sodio, vamos a producir mucha erosión de la dentina peritubular e intertubular. Muy interesante este párrafo. Y bueno, aquí también les hago la pregunta. ¿Tendré que usar primero EDTA o primero hipoclorito de sodio? Veamos este otro párrafo. Inclusive les digo, hay algunos trabajos que podrían estar viendo por ahí que dicen, inclusive el hipoclorito de sodio, cuanto mayor es su concentración, produce también una cierta erosión en la dentina peritubular e intertubular. Por otro lado, tanto el ácido cítrico como el EDTA reducen el aporte de clorina en la solución, por lo que el hipoclorito de sodio se vuelve un irrigante ineficaz contra microorganismos y baja su capacidad de disolución del tejido necrótico. Es por esta razón que ambas soluciones nunca deben mezclarse y se debe evitar que el EDTA entre en contacto con el tejido orgánico antes que el hipoclorito de sodio. En este párrafo sí que nos muestra muchas, ¿cómo les digo? Cosas que tal vez hemos estado haciendo mal. Sí. Imagínense, el usar sin ningún irrigante intermedio, el EDTA le va a poder al hipoclorito de sodio bactericida y su poder de disolver el tejido necrótico. Entonces, por eso que les digo que hay escuela radicular, pero con una irrigación de hipoclorito de sodio. Luego, ¿qué se hace? Se puede desactivar el hipoclorito de sodio con agua destilada y usamos EDTA. El EDTA nos va a servir, obviamente, para eliminar el smear layer, porque vamos a volver a utilizar el hipoclorito de sodio. ¿Se dan cuenta? Y no así usar el EDTA antes que el hipoclorito de sodio, porque le vamos a perder le vamos a reducir la potencia del hipoclorito bactericida y su poder de disolver el tejido orgánico. Es por eso que antiguamente, ¿qué se hacía? Se utilizaba simplemente como último irrigante el EDTA para eliminar el smear layer. Aquí vemos hipoclorito de sodio más EDTA, no hay mucho problema. Aquí tenemos hipoclorito de sodio, EDTA más hipoclorito de sodio. O sea, ya los tres, donde esta diapositiva nos muestra la erosión que se produce en las paredes dentinarias. Ahora, ¿para qué me sirve saber esto? Si la pared dentinaria se ha erosionado, porque vamos a debilitar la pared.
la pared dentinaria. Y esto puede llevar al fracaso en endodoncia a futuro, en la rehabilitación, ¿no? En la rehabilitación del poste, etcétera, etcétera. Eso es lo que indica la bibliografía, ¿no? Y bueno, aquí vemos la clasificación de sustancias químicas de acuerdo a su acción. Miren, acción y sustancia. ¿Quién disuelve el tejido? Obviamente el hipoclorito de sodio. ¿Quiénes son antibacterianos? El hipoclorito, la clorhexidina, si alguna vez usamos hidróxido de calcio y oxigenado. Hidróxido de calcio, entre comillas, porque como irrigante, la verdad, no tiene mucha actividad. Desmineralizantes, los famosos, ¿no? El EDTA y el ácido cítrico. Lubricantes, hemos visto que hay geles de EDTA y glicerina líquida, y aquí podríamos incluir algunos más, ¿no? Que ya hemos visto hace un momento, el glicol, el polietilenglicol, etcétera, etcétera. Y combinaciones, las mismas que les he mencionado, el MTAD, el tetraclim, el Q-Mix, que tiene clorhexidina, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos sirve para que nosotros sigamos leyendo y sigamos estudiando. Esto es otro cuadro que quise compartirles, comparación de los irrigantes más utilizados en la Argentina. Miren, EDTA, hipoclorito de sodio, también utilizan lechada de cal, solución fisiológica, agua, clorhexidina, MTA, ácido cítrico, con diferentes características que ya las hemos mencionado en el transcurso de estas horas que estamos pasando. Y bueno, existen diferentes protocolos, ¿no? En este caso de la mezcla de dos sustancias con algún quelante. Aquí tenemos la primera opción. Puede ser hipoclorito de sodio y los porcentajes del 1 al 5,25, etc. EDTA al 17 y luego hipoclorito de sodio con las mismas concentraciones. Es un buen protocolo. Por eso les digo, hoy en día es mejor siempre no usar antes el EDTA, sino el hipoclorito antes que el EDTA. Obviamente que existen otros protocolos, yo simplemente les estoy mostrando algunos que he visto por ahí. Algunos dirán, no, yo ya no voy a utilizar el hipoclorito de sodio porque voy a producir mucha erosión al finalizar. Está bien. Segunda opción, miren esta, hipoclorito de sodio, EDTA y clorhexidina. ¡Wow! Una combinación de 3. Tercera opción, clorhexidina, EDTA, clorhexidina. Estudios de estos no hay muchos, les diré, son pocos. No sabemos si usando clorhexidina y EDTA habrá también erosión de las paredes dentinarias. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda, algún aporte, algo que quieran decir? Doctor, más o menos, ¿cuál sería su sugerencia en la diapositiva anterior, en la opción 1, en relación al tiempo? Porque como nos mostró hace un momento, la relación era de 1 minuto en la primera muestra, y en la segunda muestra utilizaron una muestra de 10 minutos. Entonces, es a veces incluso hasta difícil, ¿no? Estar viendo 1 minuto o los 10 minutos antes de pasarse, tal vez vamos a ver unos que vamos a decir, tal vez unos 5 minutos. Yo realmente sí hacía, digamos, eso, desconocía eso de la erosión del conducto. Un poco del tema, por ejemplo, si me voy a la rehabilitación, sabemos que no hay una buena unión. Ningún adhesivo, por más generación última que tenga, tiene una unión a nivel de la dentina radicular. Entonces, del conducto, a nivel de la dentina del conducto. Entonces, medio que no sé qué tan malo sea, digamos, ese tipo de erosión. Me gustaría encontrar algún artículo, doctor, si nos puede proporcionar, sería genial, porque no sé qué tan malo sea esa erosión. Eh, Tal vez incluso me parece que ganamos algún espacio eliminando y tal vez un sellado del conducto. Me parece que estaríamos más tranquilos al sellado del conducto, tal vez utilizando un sistema termoplástico. Es que surgen varias preguntas sobre esto que nos está mencionando, doctor. Doctor Walker, tengo una respuesta.
Doctor, ¿me escuchan? Adelante. Sí, te escucho, Adelante, te escuchamos, doctor Omar. hermano. Te escuchamos. Doctor Walker, respondiendo a tu duda, pues que, bueno, según mi lógica, ¿no? Es de que el EDTA actúa como el ácido fosfórico, expone malla colágeno, pero el EDTA es poco más menos, bueno, es mucho menos que el ácido fosfórico. Y por ende, el EDTA lo que te lo va a hacer es que te lo va a eliminar los chips dentinarios, lo que es los barrillos, te lo saca lo que es la parte inorgánica. Entonces, si lo expones eso por un buen tiempo, el EDTA te lo va a sacar un poquito más de lo que debería de sacar de la parte inorgánica, ¿me entiendes? Y por ende lo va a exponer la malla colágeno. En la adhesión se da en la malla colágeno. Y por ende, si vos con el EDTA le colocas al sistema de conductos y por ende vas a exponer lo que es microscópicamente hablando, ¿no? Desde un punto de vista microscópico, expone lo que es los túbulos dentinarios y al mismo tiempo microscópicamente te lo va a exponer la malla colágena. Obviamente, eso es algo lógico. Y por ende, si lo vuelves a colocar luego el hipoclorito de sodio, la malla colágena es orgánica. Y por ende, te lo elimina lo que es la parte orgánica y por ende, a eso se referían con el erosión, con lo que erosiona lo que es la dentina peritubular e intertubular. Porque el otro ha expuesto la parte orgánica de la dentina. Y el otro, el hipoclorito, te lo eliminó eso y listo. Eso es erosión. Eso creo que es desde mi punto de vista. No sé si me he hecho. Bueno, sí, perfecto, en sus palabras, pero lo he entendido perfectamente. Yo creo que las dos opiniones son válidas. Lo que decía el doctor Walker, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué decía este artículo que lo he estado leyendo? Que al erosionar mucho, usar por mucho tiempo el EDTA, vamos a debilitar la pared dentinaria y eso puede llevarte a la fractura y la pérdida de la pieza dentaria. Porque lo que se quiere en endodoncia es que la pieza dentaria se permanezca pues, por muchos años, no que sirva por un cierto tiempo, por un corto tiempo, ¿ya? Y en relación a lo que menciona el doctor Omar, o sea, tiene toda la razón, ¿no? O sea, imagínense, ¿para qué usamos ácidos en adhesión? Obviamente que esta acción va a tener tanto en la parte inorgánica como en las fibras colágenas, donde se va a producir unos nanoespacios para la capa híbrida, para permeabilizar los túbulos dentinarios y bueno, todo lo que se refiere a la adhesión. Pero bueno, no es el tema, ¿no? Pero bueno, está bien, ahí están lanzadas los conceptos y bueno, solo nos queda leer un poco y tal vez con el tiempo ir aplicando y adquiriendo nosotros mismos nuestras experiencias, ¿ya? Bien, avanzaremos, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Rapidito, quiero que veamos lo que es la jeringa y la aguja. Ustedes saben que esto ha ido evolucionando bastante. Desde lo que se utilizaba una jeringa Luer con esa aguja, que es una aguja con un corte en bisel de punta. Se han usado las jeringas hipodérmicas y bueno, hoy en día ya usamos instrumental, jeringas y agujas, pero con unas características especiales para su uso y aquí también nos muestra se prefiere por lo menos mínimamente una aguja de calibre 27. ¿Qué significa calibre 27? Probablemente algunos de ustedes ya lo saben o manejan bien, pero no está de más mostrar rápidamente por qué es esto para algunos que seguramente hasta desconocen. Ahí está, las primeras jeringas y agujas que se utilizaban, las jeringas Luer, que tienen diferentes usos parenterales, ¿no? Intramuscular, IV, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la famosa aguja Luer, ¿no? Ahí está, viene de diferentes cantidades, ml, OCCs, de 5, 10, 20, etcétera, etcétera. Pero ahí está la aguja que les decía que tiene un corte de 0. Y bueno, muchos de nosotros desconocíamos esto. ¿Qué significa? Bueno, aquí está la cantidad, ¿no? La Luer
5 ml o 5 cc, 21G por 1,5 y estos apóstrofes. ¿Qué significaba esto? ¿Tiene que ver con endodoncia? Obviamente que sí. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. A ver, ¿alguien me quiere opinar acerca de esto? ¿Qué significa 21G por 1,5 de longitud? La aguja. ¿Nadie? ¿Continúo? Ya, lo haremos rápido. A ver, ¿a qué se refiere esto rápidamente? ¿Qué significa esto de G y el 1,5? Miren, el G, el calibre, es decir, el diámetro, está determinado por el diámetro externo de la aguja de la cánula, que se mide en gauges. Gauges, ¿qué significa 21G? 21 gauges. Gauges es una palabra igual inglesa, súper inglesa, ¿ya? Que tiene muchas traducciones en castellano. Galgas, calibre, algunos dicen hasta diámetro. Entonces, vamos a utilizar, como se maneja en endodoncia, gauges. Pero ahora, ¿qué sucede con los gauges? Entre más pequeño sea el número de G, la aguja será más gruesa. O sea, cuanto menor sea el número de gauges, este número va a ser mayor el calibre, el diámetro de la aguja. Y entre más grande sea el número de gauge, más delgada va a ser la aguja. Es así que tenemos diferentes agujas con diferentes calibres o diámetros. Entonces, para que no se confundan, yo inclusive antes manejaba el término de galgas, y galgas está como una traducción del inglés. Ustedes saben que hay diferencia, alguna que otra diferencia entre el inglés británico y el norteamericano. Esto de gauges viene de Gran Bretaña, ya no es Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿no? Ya. Entonces, miren, y son diferentes sistemas métricos, ¿no? Los ingleses utilizan gauges, indica el calibre o diámetro de la aguja, y el sistema métrico que utilizamos en Latinoamérica tendría que ser milímetros, centímetros, metros, kilómetros, no sé, ¿ya? Indica la longitud, en este caso indica el diámetro de la aguja en milímetros. 21G más o menos va a corresponder a 0.8 milímetros de diámetro. Esto es el diámetro. Estos dos valores nos están mostrando el inglés y, digámoslo, el latinoamericano o boliviano es en milímetros. Y la longitud, los ingleses ¿en qué miden? En pulgadas. Estos apóstrofes significan pulgadas y nosotros medimos en milímetros. ¿Listo? Listo. Entonces haremos una conversión de gauges a milímetros. El gauge o calibre o galga, si ustedes quieren, es la unidad para medir el diámetro de una cánula. O sea, esto ha sido inventado, creado para medir el diámetro de una cánula, cuya equivalencia en el sistema métrico, ya estamos convirtiendo, se indica a continuación. ¿Qué quiere decir esto? Uy, esto quería cambiar, pero bueno, no importa. Una jeringa de 20 gauges, ¿qué diámetro tiene en milímetros? 0,90. Las 21G, las jeringas Luer que vienen para técnicas intramusculares, etcétera. Esas 21G, ¿cuánto había tenido de milímetros en su cánula? 80, 0,80 de milímetros. 22G y así sucesivamente. ¿Qué les había dicho? Que para endodoncia necesitamos menores calibres porque necesitamos entrar mejor si hasta el tercio. Sobre todo de 27 para arriba. Una jeringa
o más bien 31 milímetros de diámetro. Ahora, esto, como indicaban los gauges ingleses, cuanto mayor es el número del gauge, menor es el calibre o el diámetro. Y tenemos hasta calibres en endodoncia de 31 gauges, es decir, 0,25 de milímetro. ¿Ya? Esa es la manera de hacer el cálculo en esta situación. No se olviden, 31 gauges, 25, 30 gauges, 30, inclusive hay hasta 33, les diré. Y bueno, ahí está lo que usábamos antes, jeringas, lo recomendable. Vayamos hablando del cuerpo de la jeringa. Máximo entre 5 y 10 ml, porque si vamos a utilizar mayor a esto, va a haber mucha presión y es mucho riesgo porque podemos traspasar el hipoclorito o el irrigante, ¿no? Y bueno, ya enseguida vamos a ver también lo que se refiere a los orificios, donde deberían estar ubicados. Ahora ya se van dando cuenta los gauges y la salida que debería tener el orificio. Ahora, ¿qué significaba el 1,5 apóstrofes? Son pulgadas. También son mediciones inglesas y también americanas, ¿no? O sea, norteamericanas. Una pulgada mide 2,54. Mi jeringa Luer, ¿cuánto mide? 1,5 de pulgada. Eso quiere decir 3,81 de centímetros. Es muy larga. Me va a dificultar el ingreso al conducto radicular en un molar posterior. Peor si el paciente tiene poca apertura bucal. Bueno, pero de hecho, antes usaban estas, ahora ya no las usamos, ¿no? Las jeringas. Entonces, lo que les decía, preferible usar jeringas de 5, máximo hasta 10, no de 20, porque el émbolo va a producir mucha presión irrigante. Vayamos rápido. Después de estas, ¿qué se ha utilizado? Bueno, por un tiempo se ha utilizado estas agujas, que son las de insulina, miren, y para que entiendan rápidamente, vamos a ver sus características. ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde podemos ver? Aquí, es de 21 gauges por 1 pulgada, simplemente. O sea, 25 gauges, que es relativamente delgada, a usar una de 21, un calibre estrecho, 25, y de 1 pulgada. ¿1 pulgada cuánto era? 2,54 centímetros. ¿Ya? Bueno, por un tiempo se ha usado estas, pero lamentablemente su aguja también, su orificio de salida terminaba en bisel. Es así que encontramos diferentes orificios de salida ubicados en la aguja. Y ustedes pueden ver aquí. Bisel, lateral, no es muy buena la imagen, pero nos sirve para ver las agujas que se utilizaban. Esta diapositiva también la obtuve por ahí en una presentación, donde me da la medida del gauge, 21, 23, 25, 30, ¿no? El gauge. Y aquí la medida que corresponde en milímetros. Y aquí me indica el tamaño del conducto que yo debería, es decir, hasta cuánto debería haber conformado para utilizar diferentes agujas. Entonces, tómenlo en cuenta. No sé, para 21 gauges, miren, el tamaño del conducto debería estar a 80, preparado el sistema estabilizado, obviamente, ¿no es cierto? El calibre, el tip de la punta. O sea, esto es demasiado. Una medida gauge 30, su medida en milímetros es 0,30 milímetros y debería estar conformado mínimamente hasta la calibre 30. Ya, la conicidad es otro tema. El taper, ¿no? Aquí estoy hablando del tip, del calibre de la punta. Entonces se van dando cuenta, y esto grábenselo. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Ideal para irrigar, primero conformar mínimamente hasta 30 o 35. Y bueno, en el mercado ya nos han empezado para endodoncia, mostrar diferentes jeringas a 10 milímetros como estas, con diferentes colores. ¿Por qué? Porque es obligación del endodoncista utilizar una jeringa para cada irrigante. Yo no puedo en la misma jeringa utilizar diferentes soluciones irrigadoras. Y bueno,
El orificio, por lo general, lo más recomendable es que esté ubicado lateralmente y la punta tiene que estar cerrada. ¿Ya? Es lo común, lo más común hoy en día de usar en endodoncia. Es así también que las soluciones irrigantes deberían estar en diferentes frascos, si no puede estar de colores, no sé, ponerle sus nombres, ¿no? Para no confundirse, porque nos podemos confundir. Ahí está, las famosas agujas de carga lateral, antiguamente eran muy caras, hoy en día ya no tanto. Miren, son muy buenas agujas. Ahí está. Miren estas otras que están por ahí, andando en nuestro medio, donde nos muestra las características, el diámetro y la longitud de la aguja. Ahí está. Y bueno, así es su orificio de salida. Ahora, ¿existen variedades? Obviamente, existen diferentes variedades. Miren esto, doble orificio de las agujas. Tenemos el gauge y tenemos la longitud. Obviamente que en esto de la longitud ya no se, en endodoncia ya no se maneja mucho las pulgadas, ¿no? Más bien, como no es estandarizado, se puede fabricar de diferentes longitudes y con diferentes calibres, galgas, diámetros o gauges. Miren estas otras diferentes tipos de salida que existen, half cut, single bend, etcétera, etcétera. Diferentes marcas finas eliminan más efectivamente los residuos de las paredes, de los conductos, en comparación con Doctor Yuri, doctor Yuri, se ha perdido el audio, doctor.